Y esto que vamos a ver a continuación es increíble, la paradoja de la justicia en Ecuador, capturas de alto perfil versus impunidad estructural. La reciente extradición desde Dubái de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, líder del grupo criminal transnacional, entre comillas, Comando de la Frontera, no certificado, ha puesto nuevamente en el ojo del huracán la fragilidad del sistema judicial ecuatoriano. A pesar de ser señalado como un objetivo de alto valor y vinculado directamente con ataques terroristas contra militares en Alto Punino, así como en redes de narco y sicariato, su llegada al país estuvo precedida por una decisión judicial desconcertante. Un tribunal anticorrupción anuló su vinculación en un proceso por lavado de activos, ordenando la devolución de 30 propiedades de lujos valoradas en millones de dólares y el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Este escenario genera una contradicción alarmante. Mientras el Ejecutivo y las fuerzas del orden ejecutan operativos internacionales de gran escala, como el Gran Fénix, entre comillas, el sistema de justicia parece desmantelar estos esfuerzos mediante tecnicismos legales o errores de notificación que devuelven el poder económico a las mafias. Vayamos a mirar. El fallo del Tribunal Anticorrupción que anuló la vinculación de Roberto Álvarez al proceso de lavado de activos quedó en firme y alias Gerente, su esposa y 2 personas más salieron beneficiados. El viernes, el juez anticorrupción del caso, Vicente Hidalgo, ordenó levantar sus órdenes de prisión, embargos de costosos bienes y congelamiento de sus cuentas. Sobre los bienes, notificó a los registradores de la propiedad y mercantiles y de los vehículos a la ANT. También informó a la unidad de capturadores de la policía que se dejan sin efecto las boletas de captura en ese caso. El documento incluye una lista de 30 propiedades que volverán a los implicados. La mitad, alias Gerente, son propiedades de hasta $231,000 en Manabí, Pichincha y Sucumbíos. Fueron allanadas el 9 de septiembre en un vistoso operativo donde se exhibieron sus lujos. Este lunes, en un nuevo intento, el fiscal antilavado Santiago Riquelme solicitó una fecha para vincularlos nuevamente, esta vez subsanando la incorrecta notificación al cabecilla del grupo criminal. Con su retorno al país, él podrá estar presente en la audiencia de formulación de cargos y compartir prisión con sus hijos, también procesados en los 2 casos. El perfil criminal de alias Gerente no es menor. Se le atribuye el control operativo de una organización que siembra el terror en la frontera, vinculada estrechamente con la violencia que ha llevado a Ecuador a los índices más altos de criminalidad en la región. El gobierno presenta su captura como un golpe contundente al crimen organizado. Sin embargo, la narrativa oficial choca con la realidad de los tribunales. La anulación del caso por lavado de activos bajo el argumento de una vulneración al derecho a la defensa por falta de notificación adecuada es percibida por la opinión pública como una pantomima judicial. La restitución de mansiones con piscinas, vehículos de alta gama y terrenos en Manabí, Pichincha y Sucumbíos a un individuo capturado en el extranjero bajo alerta roja de Interpol evidencia una desconexión crítica entre las instituciones que deberían garantizar la paz y la seguridad del Estado. Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, otro que se creía intocable, cabecilla del Grupo Internacional Armado Comando de la Frontera, pensó que la impunidad y su vida de lujos en el extranjero sería el desenlace de su trabajo. Uno de los delincuentes más violentos y peligrosos de la región fue localizado, capturado y asegurado en Dubái. Este sujeto de 45 años de edad, además de ser cabecilla del grupo mencionado de esta organización criminal de carácter transnacional, se encuentra vinculado directamente con el ataque terrorista perpetrado contra 11 militares ecuatorianos el 9 de mayo del 2025 en Alto Punino. Dirigía además estructuras dedicadas al narcotráfico, sicariato, terrorismo y lavado de activos, sembrando muerte y miedo en nuestro país. Hoy capturado, derrotado, expuesto y bajo custodia, será procesado gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, Policía Nacional y la Cooperación Internacional. Por ahí ya salió un medio diciendo que los cargos de alias Gerente por lavado de activos quedaban anulados. Alias Gerente tiene además cargos por delincuencia organizada y por estar vinculado a la organización criminal que atentó contra 11 militares de Alto Punino. Y además sobre este caso, que también fue justamente el día de hoy salió en un medio de comunicación, se ha llamado nuevamente una audiencia, lo ha comunicado a la Fiscalía General para el 5 de enero, pues la justicia
entre comillas, por no haber podido notificar a quien ustedes acaban de ver, decidió hacer el acto de nulidad, el cual fue mencionado. Pero el 5 de junio, el 5 de enero, jueces y fiscales, ya está aquí, van a poderlo notificar. No va a haber ya otra cosa que puedan inventarse para querer dar de baja un proceso en favor de los ecuatorianos. El 29 de diciembre de 2025, en virtud de los acuerdos de entendimiento suscritos entre el Gobierno Nacional de la República de Ecuador y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, se ejecuta la entrega del ciudadano Roberto Carlos Álvarez Vera para su posterior traslado aéreo con destino a la República de Ecuador, específicamente a la ciudad de Guayaquil. Que lo entiendan bien las mafias, no importa el dinero, los contactos ni el país donde se esconda, lo vamos a encontrar, capturar y lo vamos a llevar ante la justicia. El Estado ecuatoriano no retrocede, no negocia y no se intimida. Ecuador tiene el control y quien desafíe la ley pagará por las consecuencias. Ahora, desde una perspectiva de inteligencia militar, expertos como el coronel Mario Pazmiño advierten que el problema de Ecuador es mucho más profundo que la simple captura de cabecillas. La estrategia estatal ha visto históricamente reactiva y esporádica, enfocada en operativos de corto aliento que permiten a las organizaciones criminales retomar sus santuarios y espacios territoriales apenas la fuerza pública se retira. El Estado, en todo caso, dice Pazmiño, ha perdido la soberanía en zonas claves debido a la falta de una política de seguridad permanente y sobre todo por la carencia de inversión en seguridad social y prevención. A ver, hay dos cosas importantísimas que usted acaba de citar, Lenín. La primera, indudablemente, es que el gobierno, en sus acciones que ha venido realizando a nivel nacional, no mantiene una presencia permanente. Son operaciones esporádicas, son operaciones en las cuales se realizan por cortos periodos de tiempo y esto le permite a las organizaciones delictivas pues retomar sus espacios, sus diferentes santuarios. Eso es lo que estamos viendo. No hay una política permanente mediante la cual se mantenga un impulso sostenido contra el crimen organizado en ciertas jurisdicciones. Y es por eso que el Estado ha perdido cierta soberanía en algunos espacios territoriales. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario también manifestar que el Estado no ha invertido en lo que es una política de seguridad social y esto pues genera o le da mayor oportunidad al crimen organizado para poder seguir implementando lo que son reclutamientos, lo que es el lavado de activos, un sinnúmero de actividades delictivas que están correlacionadas con el crimen organizado. Lo importante aquí es necesariamente que el Estado debe dejar de ser reactivo y pasar a ser proactivo. Creo que es importante que el Estado comience a planificar, comience a desarrollar acciones concretas para poder enfrentar al crimen organizado. Por otro lado, es también importante manifestar a nivel global, no hay país en el cual podemos decir claramente a la comunidad internacional de que ha triunfado el Estado sobre el crimen organizado. Eso es imposible, no se ha dado en ninguna parte del mundo. Lo que sí tenemos que manifestar es que las acciones que se están tomando son pasos, caminos que van a tratar a largo plazo de mejorar las condiciones en las cuales podamos enfrentarnos a ese crimen organizado. Sin una presencia estatal constante que ofrezca alternativas a las comunidades vulnerables, el crimen organizado seguirá encontrando en la pobreza un terreno fértil para el reclutamiento, convirtiendo los operativos militares en soluciones superficiales para un problema que es en esencia estructural y socioeconómico. Es que Ecuador, haciendo ya para finalizar un análisis crítico y más allá del show mediático, el caso de alias Gerente es el síntoma de un Estado que padece de una esquizofrenia institucional. Por un lado, se invierten recursos significativos en inteligencia y cooperación internacional para localizar a criminales en otro lado del mundo. Pero por otro lado, el sistema legal interno actúa como una puerta giratoria que legitima el patrimonio mal habido. Si Ecuador aspira a dejar de ser uno de los países más violentos de América y el sexto en el mundo,
debe de entender que la seguridad no es un evento, la captura, sino un proceso, la condena y la desarticulación económica. Mientras no existan políticas de seguridad proactivas que integren el control territorial, la transparencia judicial y la inversión social, las capturas seguirán siendo percibidas como cortinas de humo, show tras show. La verdadera lucha antimafia no se mide por cuántos delincuentes bajan de un avión esposados, posando con Reinberg, sino por cuántos de ellos dejan de tener los recursos para comprar su libertad y seguir operando desde la impunidad. Ahí se las dejo y los leo en los comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.